Es jueves, ¿sí? Y los jueves, a esta hora, entra Emilio Valles Vidrio con su historia. Nada más doy un preámbulo rápidamente. Hace algunos años, en una reunión de todo el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Porque me gusta reunirme con ellos sí o sí, por lo menos cada 2 meses, 2, 3 meses, a lo mucho, en una reunión en mi casa. Le dije, Emilio, oye, Emilio, ¿tú estás contento con tu trabajo? Sí, Fer, sí, sí, estoy contento. Oye, ¿te gustaría hacer algo más? Sí, sí, me gustaría hacer algo más. Bueno, ¿qué te gustaría? Pues una sección. Muy bien. Empezó a tener esa sección, pero como que no le hallábamos, ¿verdad, Emilio? Como que no le encontrábamos todavía el fondo, el meollo del asunto. Y otro día, en otra reunión en mi casa, te dije, oye, Emilio, ¿y si cuentas historias? Porque eres bien bueno para contar historias. Lo sabes hacer muy bien. ¿Por qué no cuentas historias? ¿Por qué no te acercas al público de ¿Qué tal, Fernanda? Con historias. Y ahí, ¿cuánto tiempo llevamos? Muchísimo tiempo contando tus historias los jueves. Has llegado a ser viral en las redes Sí, sociales. sí, sí. Tienes un programa con más de ¿cuántos millones de vistas? ¿De 2 millones Sí, o no sé cuánto? 2.5. Del Tesoro Nacional. No, hombre, picudísimo el santo señor este, contando sus historias. Y hoy vamos con un caso de un científico chino que se llama He Jiankui. No, ¿cómo? He He Yang Jiankui. Kui. ¿Cómo se He llama? Yang Kui. Ah, He Jiankui. Bueno, arráncate, cuéntanos tu ¿Cómo historia, estás, Emilio. Fer? Bueno, la historia del Gracias, chino. sí, diste en el clavo, Muy pero bien. bueno, nada más, antes haciendo una acotación, muchas felicidades por tu reconocimiento, un merecidísimo reconocimiento, todo mi cariño y admiración lo sabes, y bueno, pues evidentemente también agradecerte que tengamos este espacio para poder platicar tú y yo, y platicar obviamente con la audiencia. Pero muchas felicidades, mi querida Fer, de verdad de corazón. Y bueno, pues sí, ya en algún momento, Fer, platicábamos pues de este asunto de la bioética, lo platicábamos en el tema de la semana, hace algunas semanas sobre el síndrome de Down y todo este asunto de la finalidad que en algunos países tienen para erradicar el síndrome de Down a través de pues esta cuestión genética. Y hoy regresando a este tema, yo pondría en la mesa este tema, ¿por qué? Porque es bastante controversial. Es un asunto que se ha llegado a debatir y que causó alarma, que causó espanto, que causó horror en aquel 2018, porque fue justamente este científico chino quien lo pone en la mesa, lo comenta y además lo reconoce. ¿Qué? Que había hecho experimentos genéticos con bebés. Sabemos de la situación que es bastante delicada cuando se habla de estas modificaciones genéticas, de esta forma en cómo se han hecho estos experimentos a lo largo de la historia de la humanidad. Basta con recordar lo que se hace en los campos de concentración nazis y de lo que hacían precisamente con las personas que tenían allí y con estos experimentos. Y entonces se pone en tela de juicio. Pero la pregunta va enfocada en este asunto. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor pedir perdón o pedir permiso? Para los científicos, el tema radica en que, como lo dice Don Wilkinson, especialista en ética médica de la Universidad de Oxford, la intuición elemental es que si una información es obtenida de manera poco ética y el científico o la humanidad o los investigadores la utilizan esta información, se convierten en cómplices de esta acción pasada. Pero la pregunta entonces va fundamentada en esto. Si tú tienes esta información, ¿qué vas a hacer? Hablabas tú del empoderamiento al principio del programa. Si tú Exacto. tienes esta información de manera ética o no ética, pero lo que viene y lo que puede suceder para la humanidad es bueno o malo, la pregunta es, ¿lo harías o no lo harías? ¿Y en qué te convierte hacerlo? Y es el caso precisamente de este científico chino, He Jiankui, quien en un discurso sobre la viabilidad de la edición genética en embriones humanos, esto en 2018, durante la segunda cumbre internacional sobre edición del genoma humano, es donde dice y donde anuncia al mundo que ha hecho un experimento, ha llevado a cabo un experimento mediante la técnica de edición genética CRISPR, así lo llama él, que son
en embriones humanos, en 2 embriones de unas gemelas llamadas Lulu y Nana, y un año después con Amy. He no se exalta cuando dice esto, lo anuncia de manera pues muy coloquial, no pide disculpas, simplemente dice, pues estoy haciendo estos estudios, estoy tratando de modificarlas genéticamente. ¿Para qué? Pues para que estos embriones no puedan contagiarse de VIH. El trabajo que estoy haciendo es precisamente para proteger a estas futuras niñas de que no se lleguen a contagiar de SIDA, que no puedan, que sean inmunes al VIH. Ándale. Entonces, al momento que lo pone y que lo anuncia en esta convención, pues es un escándalo porque sale a relucir el tema de la ética profesional, una situación en la que probablemente el uso que se le pudiera dar a este experimento tenga otros fines. El hecho es que un año después, este profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Shenzhen, en China, es juzgado y condenado y llevado a la cárcel por 3 años. El escándalo llevó entonces a las autoridades de China a revisar sus normas y todas sus normativas respecto al tema de la modificación genética en humanos, que exige una aprobación ahora a nivel nacional para poder realizar este tipo de investigaciones clínicas en el campo y otras tecnologías también que tienen que ver con la biomédica y que se consideran de alto riesgo. También el gobierno chino publicó nuevas directrices de reforma de los procesos de revisión ética en torno a las distintas áreas de la ciencia de la vida, de la medicina y de la inteligencia artificial. Insisto, esto fue en el año 2019, principios de 2020, cuando este investigador chino es llevado a la justicia, se enfrenta en un juicio y es condenado a 3 años de prisión. ¿Por qué tocamos este punto? Porque ya pasaron, Fer, amigos, los 36 meses. Ya salió de prisión. Ándale. Ya dio una conferencia de prensa He y ya anunció precisamente que ahora, ya una vez cumplida su condena, su intención es muy clara: volver a la ciencia para curar enfermedades en adultos y niños alterando su ADN. Es decir, regresa a hacer investigaciones y experimentación de la genética con la finalidad, ahora dice, de poder pues enfrentar este tipo de enfermedades raras. Pero además, no solamente eso, dice que ahora 3 años han pasado y que ahora lo tiene que hacer a través de la inteligencia artificial. ¿Qué necesita? Necesita nada más 137 millones de euros. Según el propio investigador, ya tiene un visado a través de un programa de talentos local con el cual pretende ampararse, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, en el cual no le piden que tenga, no lo revisan si tiene o no antecedentes penales, de manera que al final de cuentas en Hong Kong, donde se instaló ya, va a empezar a trabajar junto con un grupo para poder ver el tema de poder modificar genéticamente y enfocarse en muchas de las enfermedades raras. Obvio, pues esto ha generado todo un escándalo nuevamente por el hecho de su experimento original. ¿Qué sucede ahora cuando la investigación problemática aún no se ha hecho, pero podría ser ejecutada? Dicen los que, pues de alguna manera están siguiendo este caso, es eso el problema. Después de que este investigador logre algunas modificaciones, ¿qué procedería? ¿Qué seguiría? Y entonces es donde obviamente la comunidad científica internacional está muy preocupada por el hecho de qué sucedería con toda esta información que se tenga. Y ponen, por ejemplo, el dilema que sucedió entre 1965 y el 2003 allá en Escocia, en donde se hizo un experimento en donde a los niños desde 1965 al 2003 les extraían sangre, les hacían una prueba de sangre y esa sangre y esa prueba se guardaba. Son las famosas tarjetas Gurtriet, que la pregunta es, ¿y dónde quedó toda esta información que tiene el gobierno escocés? ¿Para qué la ha utilizado? ¿Para qué le sirve? Y entonces, bueno, pues ponen el dedo en la llaga diciendo, ojo, ¿qué va a hacer este hombre con toda esta información? La polémica es,
lo debe hacer o no lo debe hacer. ¿Es éticamente correcto o no? Y para cerrar, nada más la pregunta es, ¿dónde están las niñas? Nadie sabe. El paradero de estas pequeñas es uno de los secretos de Estado mejor guardados en China en la historia que tiene este país. No se sabe dónde están ni las gemelas, ni Amy, la tercera niña modificada genéticamente, mi querida Fer. No, ¿qué estás diciendo? ¿Qué historia, Emilio? ¿Cómo que no se sabe dónde Nadie están? sabe, nadie tiene información porque el gobierno chino las recoge estos embriones, se los queda una vez que lo meten a él a la cárcel y hasta el momento nadie tiene conocimiento del paradero de estas 3 niñas. Qué barbaridad lo que estás diciendo. Nadie Nadie sabe. Bueno, pues ¿habrá posibilidad de encontrarlas de alguna manera, Emilio? Yo supongo que sí, tarde o temprano tiene que salir a la luz y hoy que ya está libre, supongo que va a querer tener un encuentro con estas pequeñas, ¿no? Qué historia, Emilio, les digo que es una locura lo que Emilio nos cuenta de repente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo, Emilio, mañana en punto de la hora contigo. Gracias a ti y a José Manuel Álvarez Lascurain por quedarse a cargo en el estudio de QTF.